de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, Mike Vigil, quien muy gentilmente ha accedido a esta entrevista para dialogar en torno a este tema, el caso de Juan Orlando Hernández, que se mantiene todavía pendiente y que está programado para juicio en septiembre de este año. Mike, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estos nuevos elementos que están surgiendo, ¿qué lectura darlos, cómo interpretarlos aquí en Honduras? Buenos días. Buenos días, es un placer estar en su programa. Se trata de esto, que al parecer el Denis Rivera había dado declaraciones, obviamente, porque está colaborando con el gobierno federal, principalmente con los fiscales federales del Distrito del Sur en Nueva York. Y entonces, cuando estaba declarando y dando información, él mencionó, como ustedes han dicho, que le pagaron $300,000 a un individuo con el apodo de El Tigre. Entonces, ellos pensaron que se trataba del Tigre Bonilla. Entonces, ahora que se están preparando para el juicio contra el Tigre Bonilla, Denis Rivera, el ex jefe de los Cachiros, rectificó y dijo que no se trataba del Tigre Bonilla, se trataba de un coronel del ejército hondureño que usaba el mismo apodo del Tigre. Entonces, los fiscales le mandaron una nota al juez que lleva a cargo el juicio de Tigre Bonilla y le dijo que no se trataba de Tigre Bonilla, se trataba de otra persona. Pero hay que recordar que eso en realidad no va a tener ningún significativo, no tiene importancia, porque el Tigre Bonilla nunca fue acusado formalmente de asesinatos. Los cargos imputados son conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y utilizar armas de fuego, ametralladoras en el transcurso de esa conspiración. Solo que nada más van eliminando, rectificando eso de el tigre, pero hay que conocer que también en el gobierno federal normalmente no se acusan individuos de asesinatos. Eso le llega principalmente a los tribunales estatales. Y bajo de circunstancias muy limitadas, el gobierno federal puede imputar cargos de asesinato. Por ejemplo, si matan en algún país a un elemento del FBI, de la DEA, matan a un juez, a un individuo que trabaja para el gobierno federal, pero en esto se estaba utilizando nada más como información, pero no va a tener ningún impacto en el juicio contra el Tigre Bonilla. Solo que esto es una cosa que sucedió, pero él nunca fue acusado de asesinato. Sí, los cargos siguen siendo cargos graves contra el Tigre Bonilla, es decir, no se le está eximiendo de los cargos de narcotráfico. Para nada, para nada. Y entonces los cargos son fuertes contra el Tigre Bonilla. Y en la nota que mandó, por ejemplo, los fiscales federales al juez, dicen que van a seguir adelante
con el juicio contra el Tigre Bonilla, que tienen suficiente información para imputar esos cargos, solo que ellos no van a seguir adelante si la evidencia no es sólida. Sí. May, en algún momento se habló de que el juicio del Tigre Bonilla se hiciese simultáneamente con el juicio de Juan Orlando Hernández. ¿Se mantiene eso? ¿Es posible? Sí es posible, lo han solicitado, porque normalmente en los juicios aquí en los Estados Unidos, uh, muchos de los acusados quieren separar sus juicios de otros, porque no quieren que el jurado que va a escuchar la evidencia presentada, que miren que, por ejemplo, los cargos contra de Tigre Bonilla de utilizar armas, que las cosas que hizo él para proteger cargamentos de cocaína, que el jurado no esté escuchando eso y lo que vaya viendo la evidencia contra de Juan Orlando, entonces van a decir, pues eso es muy fuerte porque tienes a otro individuo que también hay bastante evidencia, entonces por eso quieren separar los juicios para que no escuchen la evidencia contra de otro individuo. Sí, sí. Y en este caso podría darse esa posibilidad. ¿Lo han pedido? ¿Ha accedido el juez? No creo que todavía hace cedido el juez, pero es probable que sí vayan a separar esos juicios. Yo pienso que sí, pero todo depende del juez. Sí. May, en el tema de homicidios, hablábamos en el caso del Tigre Bonilla, se le acusó en algún momento por el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga de haber asesinado a un narco rival. Y bueno, ya se ha aclarado que se trataba de otro tigre. Es que aquí hay tantos tigres en Honduras, ¿verdad? Entonces, en el caso de Juan Orlando Hernández se menciona el caso de Magdaleno Mesa, que ya estaba colaborando, entendemos, o iba a colaborar con la DEA. En ese caso, ¿qué información has recibido tú en torno a esto? Bueno, desconozco cómo va ese caso, porque no me han mantenido al tanto del caso de ese, pero yo creo que va a proceder. No sé si el individuo está colaborando. No sé si el Tigre Bonilla va a colaborar. Eso siempre es una posibilidad. Solo que yo creo que el tiempo nos va a definir eso. Sí. En el caso de Juan Orlando Hernández, siempre el juicio está fijado para septiembre de este año. Ha habido varios aplazamientos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué lectura darle a esto de lo que está ocurriendo en torno al caso de Juan Orlando Hernández? ¿Hay suficiente evidencia o no cuenta con toda esa evidencia la fiscalía para poder acusar ya una vez iniciado el juicio? No, esto es algo anormal, porque cuando fue extraditado el exmandatario, entonces los fiscales le dieron toda la evidencia a los defensores, a Colón, y entonces ellos solicitaron más tiempo porque había bastante evidencia para revisar. Y aparte de eso, después Colón, el defensor, solicitó información clasificada, no nomás de la DEA, pero también del FBI, de la CIA. Y entonces los fiscales solicitaron esos documentos de estas agencias y fue una demora porque ellos no controlan las agencias, entonces tenían que revisar
todos los archivos y eso se demora. Entonces solicitaron más tiempo, pero el juez les dio bastante tiempo para que no estén solicitando la defensa y los fiscales demoras en este juicio, pero la evidencia sigue sólida. Ah, no es que los fiscales están buscando la evidencia, como han dicho la defensa, porque no se trata de eso. Se investiga, los fiscales revisan la evidencia, si es contundente, entonces es presentada a un gran jurado que consiste de aproximadamente 23, 25 individuos, mujeres y hombres, y ellos escuchan la evidencia y entonces ellos deciden si van a hacer una acusación formal como lo hicieron con el exmandatario. Sí, recientemente el último de los extraditados a Estados Unidos, Midense Okeli, ¿crees que sea una pieza importante para los fiscales en el caso, en el juicio de Juan Orlando Hernández o para acusar a otros políticos implicados o con nexos con el narcotráfico? Eso siempre es una posibilidad. Si él decide de colaborar, pues obviamente puede tener bastante información implicando no nomás al exmandatario, pero también a otros políticos, empresarios, a mucha gente. Solo que todo depende si él decide de colaborar con el gobierno federal de los Estados Unidos. Incluso se habla que Midencio Kelly tiene información de funcionarios del actual gobierno que tendrían nexos con el narcotráfico. ¿Eso puede salir a luz una vez que él entre en esa negociación con la fiscalía o el momento del juicio? Sí, sí es una posibilidad y hay muchos individuos, por ejemplo, que son acusados en diferentes casos que no quieren pasar mucho tiempo así como preso aquí en los Estados Unidos, entonces tratan de reducir su condena buscando o dando información de otros individuos. Entonces, sí existe esa posibilidad. No desconozco exactamente la información que tuviera este individuo, pero así como miembro del gobierno, me imagino que tiene bastante. Sí. Finalmente, May, en el caso de Juan Orlando Hernández, luego de todas estas trabas que se han dado, esta inusual ampliaciones del juicio, aquí se maneja la tesis, alguna gente que cree, incluso la familia del presidente considera que él va a retornar, que posiblemente solo lo acusen de lavado de activos, tal como ocurrió en el caso de el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, y al final cumpla una condena menor en Estados Unidos y salga libre y retorne al país. ¿Crees que esa opción está? ¿Es posible que eso ocurra? No lo creo, porque le voy a decir a tus televidentes que hay que ver el caso de su hermano Tony Hernández y lo que sucedió con Tony Hernández, que le dieron una cadena perpetua. Entonces la evidencia contra de Juan Orlando Hernández va a ser mucho de lo que se presentó en el caso de Tony Hernández y mucho más, porque posiblemente hay algunos que han sido extraditados recientemente, también el Tigre Bonilla y otros que pueden decidir de colaborar con el gobierno, que van a ser otros clavos en el ataúd del exmandatario.
Muy bien. May, muchísimas gracias por compartir esta mañana tus opiniones en torno a este tema. Seguimos muy de cerca qué es lo que está ocurriendo en el Distrito Sur de Nueva York, en la Corte del Distrito Sur, en la Fiscalía. También cada vez que hay algunos de estos movimientos, pues generan la atención de la audiencia hondureña. Así que vamos a estar consultándote periódicamente de lo que ocurre allá en Nueva York. Si tienes nuevos elementos que compartir con nosotros, pues igual vamos a compartirlos con nuestra audiencia. Muchas gracias y siempre a la orden. Es un placer. Y el placer es nuestro, May. Muy amable. Gracias por atendernos esta mañana desde Estados Unidos. May Vigil, el jefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, esta mañana, ampliando sobre lo que está ocurriendo en el caso del Tigre Bonilla, Juan Orlando Hernández, Pidencio Kelly y otras personas implicadas en casos de corrupción y extraditadas a Estados Unidos.